Gracias. Bueno, mis amados, creo que ayer les decía que tuvimos un día en Victoria, fue un día muy emocionante para mí, la verdad. Eh, Sentir la presencia del Señor, que es lo que anhelamos, buscar su palabra, alabarle, bendecirle. Creo que ayer sentimos esa presencia del Señor en el ayuno. Estuve de verdad muy conmovida todo el día. Entonces fue de gran bendición poderlas escuchar a cada una de ustedes también. También fue una bendición grande. Bueno, y el tema de hoy se llama Mamá, ¿estás parada en la brecha? Entonces, otras veces creo que hemos hablado de la brecha. Y eso está en Ezequiel 22:30, ¿cierto? Ezequiel 22:30 nos dice el Señor, bueno, ¿por qué habla el Señor de la brecha? Allí le está hablando al profeta precisamente, porque venía hablando, permítanme, venía el profeta entre el pueblo de Israel, ¿cierto? Y el capítulo donde habla de esto dice pecados de los líderes de Israel. Y antes dice los pecados de Jerusalén. Entonces, allí, mejor dicho, estaba todo patas arriba, estaba todo el mundo en pecado, comportándose de la peor manera. Eran deshonestos, deshonrados, mentirosos, desobedientes. Entonces, algo parecido con la realidad, ¿cierto? Estaba todo, pues todo el pueblo contaminado del pecado. Y dice el Señor, dice, y busqué entre ellos, en Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Qué triste, ¿no? Dice, no lo hallé. Entonces Dios mismo estaba buscando ese hombre que se parara en la brecha y no lo halló. Y eso puede estar pasando en este momento, ¿no? Que la situación que estamos viendo en nuestras vidas en este momento, en nuestro país está pues algo parecido a esa realidad. Pero en nuestra propia casa se puede estar viendo, podemos estar viendo eso, ¿cierto? Puede haber una situación también de pecado, ¿cierto? Nuestros hijos pueden estar viviendo ese pecado y pongámosle el nombre que cada una esté viviendo. Si está viviendo esa situación, fornicación, adulterio, idolatría, chisme, aborto, drogas, orgullo, blasfemia contra el Espíritu Santo, todos estos hijos que no creen y que están apartados y aparte de eso renegando del Señor, que están llevando una doble vida. Y Dios dice que está buscando quien se pare en la brecha. Quien se pare en la brecha. Y yo decía, pero ¿cómo es la brecha, cierto? Yo pensaba cómo es la brecha y pues siempre me imaginaba el camino, la abertura en el piso de un lado hacia el otro. Pero quiero que miremos esta imagen de la brecha. Si Yoli me la puede pasar, por favor. Para que tengamos claridad de lo que estamos hablando. Esa es la brecha. Es cuando se hace una abertura en esa puerta de nuestra casa o en esa puerta donde estamos, se hace una abertura, esa brecha, por cualquier lugar de nuestra casa, por cualquier lugar de nuestro muro. Se abrió esa brecha. Y el Señor estaba buscando quién se parara en esa brecha,
Gracias, Julie. Sí, el Señor estaba buscando quién se parara allí. Y el Señor está buscando quién se pare en esa brecha por tu hijo, por el pecado, por lo que está sucediendo, por la situación que está pasando. Y quién más que tú, ¿cierto? ¿Quién más se va a parar en la brecha que tú? Porque a veces le decimos a alguien, ay, por favor, ore por mi hijo, no sé qué, y hay mujeres, o mujeres no, en la iglesia uno normalmente escucha muchas personas que le dicen, ay, por favor, ore usted, ayúdeme a orar, ¿cierto? Si uno sabe de una persona que ora mucho, ¿cierto? Va y le dice, por favor, a mi tía Elsa yo creo que mucha gente le dice que por favor ore porque saben que ella es muy fiel en la oración. Pero, ¿quién más que nosotras como mamás podemos pararnos en esa brecha por nuestros hijos, ¿cierto? ¿Quién más va a orar con el fervor que tú puedes orar como mamá? Yo creo que nadie más lo puede hacer, solamente tú. Y el Señor te está buscando a ti para que tú te pares ahí en la brecha. Y bueno, yo creo que estamos haciendo nosotras esa tarea, pero a veces decaemos o a veces simplemente estamos aquí, esta horita y ya, como que nos olvidamos o de pronto no pensamos que sea tan difícil la situación de como, ay, yo no tengo, mi hijo es como buena gente, como tal cosa, entonces bueno, pero de todas maneras voy a orar. Pero el Señor nos está buscando, ¿cierto? Porque ¿quién lo va a hacer mejor que tú? Entonces, esa brecha es eso que se abre, esa puerta que le abrimos al enemigo, esa puerta que nuestro hijo le abre al enemigo para el pecado, por cualquier lado. Entonces, nosotras como madres tenemos que estar vigilantes, vigilantes. Nosotras tenemos que estar como esas guerreras protectoras. Y miremos esta imagen de esa guerrera protectora, porque es que yo quiero que hoy nos llevemos esa imagen, ¿sí? Esa es la guerrera que Dios quiere, ¿sí? Dice, Dios te ha escogido como guerrera para pelear por tu familia. Ánimo, Él va delante de ti como poderoso gigante. Pero el Señor nos quiere así, listas para la guerra, con nuestra armadura puesta, que no nos quitemos nuestra armadura, que estemos en esa brecha que miramos ahorita, que estemos ahí paradas, listas, para que nadie se nos entre por ahí, o sea, para que el enemigo no se entre en la vida de nuestros hijos. Y también nos decía que debíamos hacer vallado, decía el versículo, ¿cierto? Y busqué entre los hombres que hiciese vallado. El vallado es un muro que levantamos. O sea, nosotras debemos estar, si vemos que se abre una brecha, debemos estar tapando ese muro. Sí, debemos estar abriendo, tapando esa brecha con un muro. Y si nuestro muro, ¿en qué mejor lo vamos a hacer? Pues en piedra, ¿cierto? Acuérdense que la piedra, la casa que es fundada sobre la piedra, pues pueden venir vientos, pueden venir lo que sea y no se va a ir. Entonces necesitamos hacer esos muros. Entonces, bueno, con esto en mente, ¿cierto? Con esto en mente, ya quiero que miremos exactamente la enseñanza. Quiero que pensemos por qué yo decido pararme en la brecha o por qué es importante pararme en la brecha. Porque una cosa es que yo ore todos los días. Estamos orando, sí, oramos normalmente por mi hijo, porque le vaya bien, bueno, todas las cosas que hemos aprendido aquí, por protección y todas esas cosas. Pero hay momentos en que necesitamos pararnos en esa brecha como esas guerreras por la situación difícil que está viviendo mi hijo. O sea, cuántas situaciones difíciles está viviendo mi hijo o puede llegar a pasar mi hijo, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que ser llave con el Espíritu Santo. Ya ayer hablábamos con alguien, y no solamente ayer, sino he hablado varias veces y yo les he dicho a ustedes con mujeres que cuando pedimos revelación, el Espíritu Santo es impresionante cómo nos revela lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Y nos da miedo, y muchas veces no pedimos revelación por eso,
pero mujeres, es mejor saber lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos y no que nos coja por sorpresa. Entonces, el primer punto por el cual nosotras debemos decidir pararnos en la brecha es tener conocimiento y aceptar la situación, aceptar el problema, ¿cierto? Porque muchas veces no sabemos qué está sucediendo, entonces muchas veces llegamos acá y oramos, sí, estamos orando porque, lo que les digo, el Señor bendiga a nuestros hijos en cada área de su vida, tal cosa, bueno, y eso está muy bien, que lo estemos haciendo preventivamente. Eso es lo que también tratamos de hacer acá con todo lo que hemos aprendido. Pero hay momentos que necesitamos saber la situación que está viviendo nuestro hijo. Hay cosas que nosotras no sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces nosotras tenemos que pedirle que nos dé conocimiento de lo que está pasando, o sea, que nos revele lo que está pasando, pero no solamente eso, sino que nosotras podamos aceptar la situación, porque a veces nosotras no aceptamos lo que está pasando. Nosotras justificamos el pecado de nuestros hijos, ¿cierto? Y vemos que está sucediendo una situación y la minimizamos. Minimizamos esa situación, minimizamos ese problema y decimos, ah, no, eso es normal, eso es lo que están viviendo los jóvenes hoy en día, eso es por la edad, dejemos lo que pase esa situación y ya después miramos a ver qué pasa. No podemos hacer eso. O sea, nosotras no podemos bajar la guardia. Nosotras tenemos que estar alertas. Y si el Espíritu Santo te muestra algo, si el Espíritu Santo te revela, tú tienes que aceptar la situación, ¿sí? ¿Cuántas de nosotras estamos viendo que nuestros hijos se están desviando en el camino? Por ejemplo, se están desviando de sexo hoy en día, ¿cierto? Que es muy normal porque es lo que está de moda. Y nosotras lo estamos viendo y como que mejor nos hacemos las locas y nos quedamos calladas, ¿cierto? Entonces estamos llamadas a pararnos en la brecha, a aceptar la situación y decir, Señor, esto está ocurriendo en mi vida, porque si el Espíritu Santo te lo está revelando, entonces es para que tú aceptes el problema, te pares en la brecha y empieces a hacer ese muro de contención. Entonces, no podemos dejar pasar las cosas, no podemos minimizar el pecado de lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Yo no sé cuál es ese problema, cuál es esa situación de todas las que ahorita te nombré, ¿cierto? Puede ser vicios, agresividad, golpes, maltratos. Cuando tu hijo, por ejemplo, yo he visto hijos que hoy en día tratan súper mal a las mamás o a los abuelos. Y nosotros, ay, sí, es que eso es la edad, es que eso es... No, o sea, no aceptemos esas cosas, no minimicemos el pecado, ¿sí? Porque ¿qué dice la Biblia? Que nuestros hijos nos deben honrar, que deben honrar a padre y a madre. Nosotros no debemos permitir que ellos nos deshonren. Desde el más chiquitico hasta el más grande, no lo debemos permitir. Eso es simplemente un ejemplo, ¿cierto? Pero para nosotras poder recibir esa revelación, como les digo, necesitamos esa conexión con el Espíritu Santo. Entonces, aquí es muy importante que si tú no conoces al Señor como tu Señor y Salvador personal, tú no tienes el Espíritu Santo morando en tu vida y el Espíritu Santo no te va a poder revelar. Entonces, necesitamos conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque es la única manera de que el Espíritu Santo entre a morar en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos pueda dar esa revelación que necesitamos. Entonces, esto es lo más importante. Acordémonos que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida, ¿cierto? Entonces también necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, que el Espíritu Santo nos muestre si lo que está viviendo mi hijo es por causa de su pecado o es porque Dios lo está permitiendo para formar su carácter, ¿sí? Una cosa es el pecado y otra cosa
es lo que Dios está permitiendo en la vida de mi hijo para formar su carácter. Entonces, imagínense, por eso necesitamos esa conexión tan profunda con el Espíritu Santo. Pero el Señor nos quiere ahí, paradas en esa brecha, listas a pelear por nuestros hijos, como esas valiosas guerreras. Lo segundo es que cuando ya sabemos la situación, cuando ya sabemos el problema, cuando el Espíritu Santo ya me lo ha revelado, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar la decisión de actuar. Mis amadas, no nos podemos quedar ahí como ahí, mejor dicho, dejando que pase o pidiéndole a todo el mundo, contándole a todo el mundo la situación, sino lo mismo, o sea, la conexión con el Espíritu Santo. Señor, ¿tú qué me dices que yo haga? ¿Cierto? Entonces debemos tomar esa situación, porque tú puedes saber el problema y ponerte a llorar, ¿sí? Y ahora yo qué voy a hacer, mi hija, descubrí que mi hija se la pasa con uno y con otro, que se acuesta con todo el mundo, y entonces ahora yo qué voy a hacer, ¿sí? Pero ¿qué puedo hacer? Yo no me tengo que quedar ahí llorando, sino que debo actuar, ¿cierto? Debemos tomar la decisión de pararnos en esa brecha. Y Job 22, 28 nos dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. ¡Wow! Qué versículo tan lindo, ¿cierto? Si tú decides hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que el Espíritu te muestre, vas a prosperar, ¿cierto? Entonces, el Señor va a prosperar esa decisión que tú tomes. El Señor no te va a dejar en vergüenza. El Señor va a estar allí levantándote, apoyándote. Es Job 22, 28. Lo leí de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, bueno, tenemos que tomar la decisión de levantar ese vallado, esas piedras sobre piedra, para que no se nos siga entrando el enemigo, para que no siga actuando, para que no se nos robe nuestros hijos, ¿cierto? Y ahí tenemos que ser como esa leona que cuida a sus hijos, ¿cierto? Y hoy les traje imágenes porque sé que las imágenes nos recuerdan muchas veces lo que hemos hablado. Podemos mirar la imagen de la leona. Miren esa leona, qué miedo. ¿Quién se acerca a esa leona, cierto? Que está cuidando a su cría. Y así debemos ser. Que el enemigo se dé cuenta que nosotras estamos ahí cuidando nuestras crías, que estamos ahí al acecho, que no vamos a permitir que nadie se robe nuestros cachorros, tengan la edad que tengan, ¿cierto? Entonces, gracias, Yoli. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, estar levantando ese muro, estar ahí al acecho, como esas leonas cuidando sus crías. Y el enemigo ahí sí no va a poder contra ese muro de contención, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el segundo punto. Debemos tomar esa decisión de estar paradas ahí. ¿En qué momento? En todo momento, ¿cierto? Ayer nos decía María Antonia, creo que era, que cuando su hija se fue a los Estados Unidos, ella cada que se despertaba, su hija estaba viviendo una situación muy difícil y ella cada que se despertaba oraba. Y eso es lo que el Señor quiere. Y a veces el Señor nos puede levantar a la medianoche, a la madrugada, para que oremos. Y nosotras tenemos que estar dispuestas a levantarnos a orar por nuestros hijos, a la hora que sea. Si el Señor te pone ese sentir, es porque debes estar ahí preparada, lista con tu armadura, ahí parada para que el enemigo no se meta por esa brecha que ha abierto tu hijo. Y lo tercero es que debemos usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Y en Lucas 10, 19 nos dice, miren
les he dado autoridad sobre todo, sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Entonces, el Señor nos ha dado ese poder sobre el enemigo y debemos tomar ese poder que el Señor nos ha dado, esa autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es esa autoridad que el Señor nos ha dado? La palabra de Dios. Por eso es que aquí aprendemos la palabra, ¿cierto? Por eso es que nosotras nos basamos en la palabra en todas las cosas que decimos, ¿cierto? Para la protección de nuestros hijos. En la palabra tenemos la autoridad. En Proverbios 18:21 lo hemos aprendido aquí muchas veces. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Si tú te la pasas diciéndole a tu hijo, es que tú eres un borracho, es que eres lo peor de este mundo, es que no se saca nada bueno de ti, pues tenlo por seguro que no vas a sacar nada bueno de tu hijo, porque lo que tú le digas a tu hijo es lo que será, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y si tú le estás dando muerte a tu hijo, pues muerte va a recibir, ¿sí? Entonces debemos darle vida, ¿sí? Así como nos contaba Maribel el viernes, ¿cierto? Lo que tú estás declarando con tu boca es que es un caso perdido, que ya no hay nada que hacer, pues eso es lo que vas a recibir. Pero si decimos todo lo contrario, ¿cierto? Tú eres una bendición y declaramos la palabra sobre la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Que mi hijo va a ser una bendición, que mi hijo fue creado para bendición, que no fue creado para maldición. ¿Sí? Así no esté él, así como nos enseñó Angélica la vez pasada, ¿cierto? Y como Vivian también nos lo ha enseñado, y bueno, muchas aquí nos han enseñado a orar sobre su ropa, a orar sobre su cama, a orar sobre sus zapatos, a orar sobre todo su ser, sobre su cuarto, a declarar la palabra que Dios lo va a levantar, que lo va a sacar de esa situación, que Dios lo creó hombre, que Dios lo creó, la creó mujer, que tienen una identidad en Cristo. Bueno, todas estas cosas que debemos declarar que el Señor ha dicho en su palabra, no declarar lo que se nos ocurre, sino lo que el Señor ha dicho en su palabra. Eso es estar paradas en la brecha. Entonces, mis amadas, vamos a orar. Vamos a orar ya sabiendo por qué es que nos paramos en la brecha, ¿cierto? Porque debemos estar atentas en todo momento. Para podernos parar en esa brecha y no permitir que nada pase. Recuerden, así como esa leona que está cuidando a su cachorro, eso es lo que vamos a hacer. Nosotras estamos cuidando a nuestros cachorros y no importa que tengan 50 años, los vamos a estar cuidando, 50, 60, los años que tengan, porque para eso el Señor nos está buscando. Acuérdense, busqué entre los hombres, busqué entre ellos hombre. Entonces busqué entre ellos a ti, mamá, a Vivian, a Rosita, a la tía Elsa, a María Elena, un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de su hijo, a favor de su familia. Dice, para que yo no la destruya. Y que el Señor pueda decir, no como dijo aquí, y no lo hallé, sino que diga, y la hallé. La hallé. Entonces, eso es lo que queremos en esta mañana, que el Señor nos halle allí orando, listas como guerreras por nuestros hijos. Pero quiero que escuchemos la canción y tan pronto escuchemos la canción que ya tiene sentido. Esta canción, la primera vez que la escuché fue para mí fuerte, pero hoy en día le hallo todo el sentido y me fascina y es un himno en mi vida. Me encanta orar con esa canción. Entonces, quiero que la escuchemos y luego empezamos a orar.
Gracias por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por lo que tú nos muestras, Señor, desde ayer con Angie, Señor, mostrándonos esas estrategias, Señor, que ayer eran muy parecidas a lo que hoy estamos estudiando, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das esas estrategias que necesitamos, Señor. Y hoy tú nos estás diciendo que necesitamos pararnos en la brecha, Señor, como esas guerreras, Señor, por nuestros hijos, Señor, como esas leonas paridas, Señor, cuidando a nuestros hijos para que el enemigo no nos los quite, Señor, para que el enemigo no se aproveche de ellos, Señor. Padre Celestial, hoy te damos las gracias, Señor, porque tú eres ese varón de guerra, Señor, que va delante de nosotras, Señor, ese varón de guerra por medio de tu Espíritu Santo que nos muestra, que nos revela lo que necesitan nuestros hijos, la situación que están viviendo, Señor. Hoy te agradezco, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque sin tu Espíritu Santo no somos nada, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te fuiste, Señor, y decidiste dejarlo en nuestras vidas para que no solamente estuviera con nosotros, sino en nosotras, Señor. Por eso, gracias, porque tu Espíritu Santo es el que nos muestra, es el que nos revela, es el que nos guía el camino que debemos seguir, Señor. Por eso necesitamos esa conexión tan fuerte con tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor. Hoy nos declaramos, Señor, que somos nada delante de ti, Señor. Por eso necesitamos de tu guía, necesitamos de tu ayuda, Señor. Venimos humildemente delante de ti, Señor, para clamarte, Señor, para suplicarte, Señor. Que tú nos cubras con tu manto precioso, Señor. Que tú nos muestres, Señor, cada camino que debemos andar, Señor. Que tú nos reveles, Señor, lo que está sucediendo con nuestros hijos. Que tú nos reveles esa situación o ese problema, Señor. Si no está sucediendo nada, gloria a Dios, Padre. Pero aún debemos estar allí alertas, Padre, porque el enemigo no duerme, Señor. El enemigo está al acecho, Padre Celestial. Nuestro enemigo vino para matar, hurtar y destruir, Señor. Y Él solamente quiere destruir el camino de nuestros hijos. Él solamente está al acecho de nuestras vidas, de nosotras mismas, Señor. Gracias por esas armas poderosas que tú nos has dado, como el ayuno, Señor. Gracias por ese tiempo de ayuno que tuvimos ayer, Señor, porque yo sé que tú nos revelas muchas cosas en el ayuno, Señor. Gracias porque tú nos sensibilizas, porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos muestras, Señor. Y ese ayuno es un arma poderosa que tenemos también para pararnos en esa brecha, Señor, y no dejar que el enemigo penetre, Señor, no dejar que el enemigo se lleve a nuestros hijos, Señor. Y por eso, Señor, estamos aquí hoy también en oración, Señor, como poderosas guerreras, Señor, dándote las gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Padre Celestial, hoy queremos decir, Señor, que tú sí puedes mirar y encontrar orando, Señor, a todas estas mujeres, Señor, a todas estas 65 mujeres como poderosas guerreras, Señor, armadas de los pies a la cabeza, Señor, con tu armadura, Padre Celestial, por nuestros hijos, con esa espada del Espíritu, con esa palabra que tú nos has dado, Señor, para proteger a nuestros hijos, Señor, porque es con la palabra, Señor, no es con el llanto, no es con la queja, Señor, que vamos a proteger a nuestros hijos y a guardarlos del enemigo, Señor, sino es con tu palabra, con esa palabra que tú nos has dado, parándonos a favor de ellos, Señor, levantando vallados, Señor, por cada uno de ellos, por la situación que estén viviendo cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque hoy tú sí encuentras, Señor,
estas poderosas guerreras que estamos aquí, Señor. Gracias a ti, gracias a tu palabra, gracias a lo que tú nos has dado, gracias a lo que tú nos has enseñado, Señor. Gracias porque tú nos estás armando cada día, por cada situación de nuestros hijos, nos estás enseñando por qué orar, Señor. Y otra cosa importante que también ayer recordábamos, Señor, era la perseverancia, Señor, porque no podemos pararnos un día en la brecha y al otro día acostarnos a dormir, Señor, sino debemos ser perseverantes cada día, Señor. No podemos rendirnos, Señor, y podemos estar orando 2 años, 3, 5, 10, 15 años, Señor, pero allí vamos a estar en la brecha, Señor, por nuestros hijos, Señor, por esa situación difícil. Yo sé que hay mujeres aquí que tienen situaciones demasiado difíciles, que pueden pensar que es imposible, Señor, pero para ti nada es imposible porque tú lo has dicho, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Y a veces nos cansamos, pero tu Espíritu Santo es el que nos levanta, es el que golpea, como veíamos también. Yo aprendí algo este fin de semana, Señor, que tu Espíritu Santo es el que golpea cuando aún nosotras no tenemos las fuerzas de hacerlo, Señor. Tu Espíritu Santo nos levanta, nos redarguye, es el que habla por nosotras muchas veces, pero no queremos rendirnos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu soporte todos los días, Señor, para seguir allí paradas como esas poderosas guerreras, porque no nos vamos a rendir. Y hoy declaramos, no nos vamos a rendir, Señor. Estamos aquí, Señor, por la vida de, y cada una diga, ¿por quién está aquí? Señor, yo estoy aquí por la vida de Dani, Señor. Y hoy, Señor, quiero pedirte, Padre, por esa enfermedad, Señor, por esa alergia que ella tiene en sus brazos, en sus manos, Señor, en su cuerpo, Señor. Yo te pido, Señor, esto ha sido una situación difícil para ella, pero hoy sigo parada en la brecha, Señor, orando por su salud, orando por ella, Señor, creyendo, Señor, que tú, Dios del cielo, la puedes sanar, porque tú lo has dicho, Señor, porque tú eres el sanador por excelencia, Señor, y hoy creemos, Señor, que tú puedes sanarla, Señor, por cada situación de tu hijo. Yo no sé qué situación está viviendo tu hijo, yo no sé qué situación tan difícil está pasando tu hijo, que a ti te hace partir el corazón, que te tiene el corazón partido en dos, que te tiene el corazón partido en 1000 pedazos. Yo no sé si es tu caso en esta mañana, puede que no sea tu caso, pero aún así tienes que orar en fe, cubriendo a tu hijo. Cubre a tu hijo, haz ese vallado para que el enemigo no entre. Tienes que estar como esa leona allí, cubriéndolo, cubriendo cada aspecto de la vida de tu hijo para que el enemigo no entre por allí. Entonces declara el nombre de tu hijo. Señor, yo oro por Dani, Señor, oro por Nana, Señor, por cualquier situación en su trabajo, en su vida física, en su salud, Señor, en su vida emocional, Señor. Hoy oramos, Señor, hoy las ponemos en tus manos, Señor. Oro por Pipe, Señor, por esa situación, Señor, de trabajo, Señor, que él necesita también. Hoy estoy parada en la brecha por él, Señor, declarando, Señor, que tú lo pondrás como cabeza, Señor, y no como cola, Señor, que tú le estás llenando las capacidades, Señor, que tú lo estás capacitando, porque tú dices que tú eres el que lo capacita, Señor, y yo hoy lo creo, Señor. Hoy yo estoy aquí parada en la brecha también por él, Señor, por cada situación que él viva, por cada situación que se presente, Señor, y el enemigo no podrá contra ninguno de ellos, Señor. Oro por Camilo también, Señor, por ese hijo que tú me has dado, Señor, también, Padre Celestial. Oro por él, Padre, para que nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda, para que sus ojos siempre estén puestos en ti primeramente y en mi hija, Señor, que tú se la has dado como su esposa, Señor. No permita, Señor, que el enemigo nunca
lo tiente, o si lo tienta, Señor, que no pueda caer, Señor, en las garras del enemigo, Señor, porque aquí tiene esa madre que está orando por él, Señor, cubriéndolo en oración, Señor, para que tú protejas sus ojos, para que tú guardes su vida, Señor, para que él nunca vaya a mirar para ningún lado, Señor, que no sea su esposa, Señor, que no sea su familia, Señor, que tú guardes su corazón, que tú guardes su vida, Señor, y por eso también estoy aquí. Yo no sé cuál es la situación de tu hijo, pero tú tienes que estar orando en este momento, parada en la brecha por la situación de tu hijo. Yo no sé cuál es, yo no sé qué está viviendo tu hijo, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes si está en homosexualismo, si tiene problemas de identidad, si tiene problemas de robo, si tiene problemas de fornicación, de sexo desordenado, si es una hija promiscua o un hijo promiscuo. Yo no sé qué está viviendo tu hijo en este momento. Yo no sé cuál es la situación de pecado que esté viviendo tu hijo. Y si no sabemos, Señor, danos revelación, Señor. Danos revelación si mi hijo en este momento está en pecado, Señor. Yo te pido que tú nos reveles, Señor, en este instante por medio de tu Espíritu Santo, que durante el día, Señor, tú nos estés revelando qué está sucediendo en la vida de mi hijo, Señor. Si hay algo oculto que no sabemos, si hay algo oculto que el enemigo se nos está metiendo por esa brecha que se ha abierto o que mi hijo ha abierto en cualquier lugar de su vida, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos reveles, que tú nos muestres, Señor, para que podamos pararnos en la brecha, Señor, y construir ese vallado para que no se meta por ahí, para que no siga haciendo daño, Señor. Hoy decidimos arrebatarlo, Señor. Hoy le vamos a poner límites al enemigo, Señor. Esos límites, porque tú vas delante de nosotras, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está mostrando, porque tu Espíritu Santo nos está guiando, Señor, porque tu Espíritu Santo nos va a mostrar, Señor, lo que tú tienes para ellos, Señor, porque tú tienes bendiciones para las vidas de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Y si no atacamos en este momento, el pecado de nuestros hijos se va a ir de generación en generación. Señor, y hoy declaramos que tú quieres generaciones sanas, Señor, que tú quieres que nuestras generaciones sean benditas, que tú quieres que nuestras generaciones sean para ti, Señor. Y por eso hoy, Señor, como poderosas guerreras, nos paramos en esa brecha, Señor, y hacemos vallado como madres, como abuelas, Señor, porque queremos que nuestras generaciones, Señor, de aquí en adelante, sean generaciones sanas, generaciones que te sirvan, generaciones que alaben tu nombre, que bendigan tu nombre, generaciones benditas por ti, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nuestros hijos, Señor, te servirán, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso es lo que queremos todas nosotras, que nuestra casa y nosotras sirvamos al Señor, que nuestros hijos y nuestras generaciones de aquí en adelante, Señor, te sirvan, Señor. No importan los problemas que vengan, no importan si está en la universidad, no importa por quienes estén rodeados, Señor. Hoy hacemos ese vallado de protección en la vida, en la mente de nuestros hijos, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, como dice tu palabra, Señor, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón porque de él mana la vida, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú hagas ese muro de contención. Hoy hacemos vallado sobre el corazón de nuestros hijos, Señor, para que tú lo guardes, Señor, para que tú los guardes de todo lo malo, Señor, que el mundo les está enseñando, Padre Celestial, de todo lo malo que se está viviendo, Señor, que tú estés protegiendo, Señor, porque hoy decidimos poner límites, Señor, en el corazón de nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos, Señor, para que tú limpies sus mentes, para que tú limpies sus corazones, Señor, para que tú los traigas a tu redil, Señor, como esa oveja perdida. Todos los que se han ido, todos los que dicen que no creen, hoy derribamos en el nombre de Jesús, Señor, esas palabras que ellos han dicho, que no creen en Dios, que no creen en ti, Señor. Hoy derribamos esas palabras,
ahora, Señor, porque tú te vas a revelar a las vidas de nuestros hijos como ese Jehová Gibor, como ese varón de guerra, Señor, porque tú eres ese varón de guerra, como ese protector, como ese proveedor, como ese Dios todopoderoso que los guarda, que está guardando su vida, como el Salvador de sus vidas, Señor. Tú te revelarás a las vidas de nuestros hijos, Señor, porque hoy, Señor, como madre, Señor, estamos haciendo ese vallado, Señor, y mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos estás dando ese conocimiento del problema, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que no nos hagamos sordas, Padre, a lo que tú nos estás mostrando, que no minimicemos el problema, Padre Celestial, porque como madres tendemos a minimizar el problema, Señor. Tendemos a decir, eso no es nada, Señor, eso pasará, eso es la edad. Señor, hoy tú nos muestras y nos puedes revelar qué es la edad. ¿Qué está sucediendo si en realidad no tiene relevancia, Señor? Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos reveles si tiene relevancia, Señor, que no dejemos pasar lo más mínimo, Señor, porque el enemigo se puede tomar de ahí, Señor, para entrar por esa brecha, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos permitas tomar esa decisión, Señor. Hoy decidimos, Señor, pararnos como esas mujeres guerreras y no dejar que el enemigo se meta por ese vallado, que no se meta por esa brecha que ha abierto nuestro hijo, Señor, o que nosotras mismas hemos abierto con nuestras palabras de maldición, Señor, cuando les hemos hablado mal a nuestros hijos, cuando los hemos maldecido, Señor, por cualquier cosa, diciéndole usted es un torpe, usted no sirve para nada, usted es la oveja negra de la familia. Señor, hoy cancelamos en el nombre de Jesús todas esas palabras que hemos dicho, Señor, y hoy decidimos hablar vida, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Tomamos esa palabra en autoridad que tú nos has dado, Señor. Hoy decidimos hablar vida y no hablar muerte en la vida de nuestros hijos y anulamos todas esas palabras que hemos dicho en el nombre de Jesús que no han bendecido a nuestros hijos, Señor. Hoy decidimos hablar bendición sobre la vida de nuestros hijos, Señor, porque de esa manera los estamos protegiendo, Señor, como poderosas guerreras. Cuando hablamos bendición, cuando hablamos vida en la vida de nuestros hijos, Señor, los estamos bendiciendo, Señor. Cuando estamos viendo la foto final, cuando estamos hablando la foto final de nuestros hijos, los estamos protegiendo, los estamos guardando como poderosas guerreras. Estamos allí paradas en esa brecha, haciendo ese vallado para que el enemigo no penetre en sus vidas, Señor. Podemos estar viendo lo contrario, Señor, pero hoy decidimos ver esa foto final, Señor, y declarar en la vida de nuestros hijos la bendición, Señor. Hoy decidimos declarar vida, hoy decidimos declarar salud en la vida de nuestros hijos, hoy decidimos declarar mentes sanas, corazones protegidos en la vida de nuestros hijos, como tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás obrando. Gracias por lo que nos estás mostrando. Gracias, Señor. No queremos seguir allí sentadas o acostadas, Señor. Queremos estar allí paradas, Señor, en esa brecha, poniendo límites, Señor, como hoy nos has enseñado, Padre. Hoy queremos que tú veas, Señor, que sí hay mujeres paradas en la brecha, Señor, que hay mujeres que han tomado su espada, que han tomado su armadura, que hemos tomado todas las armas que tú nos has regalado, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, para proteger a nuestros hijos, Señor. Gracias porque nos has enseñado a orar por cada área de la vida de nuestros hijos, de los pies a la cabeza, Señor, por su área física, por su área sentimental, por su área emocional, por su área financiera, por su área espiritual, Señor. Porque somos espíritu, alma y cuerpo, Señor, y necesitamos protegerlo, Señor, en cada área de su vida, Padre.
Gracias, Señor. Gracias por cada cosa que tú nos has permitido, Señor. Yo te pido, Señor, por cada una de nosotras, Padre, porque no nos asustemos por las cosas que tú revelas, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos estar listas y preparadas para las cosas que tú muestras, Señor, porque tú nos muestras con un propósito, Señor. Y como ayer hablábamos con alguien, Señor, lo que tenemos que hacer es limpiarnos las lágrimas y seguir adelante como esas poderosas guerreras, Señor, con las armas que tú nos has dado, Señor. No quedarnos sumidas en el llanto, no quedarnos sumidas en la queja, sino que tenemos, Señor, que levantarnos y estar paradas allí como esas poderosas guerreras, Señor, como lo estamos haciendo. Yo bendigo cada mujer que está aquí, Señor. Bendigo estas 66 mujeres, bendigo sus hijos, bendigo sus generaciones, bendigo lo que hoy hemos aprendido, Señor. Y yo te pido que esto sea una realidad en cada una de nosotras, Señor. Que no sea una enseñanza más, Señor. Que lo que aprendamos acá, Señor, yo te pido que lo podamos poner en práctica, Señor. Que no se nos olvide, Señor, cada palabra, Señor, porque a ti no se te olvida, Padre, cada promesa que tú nos has dado, Señor. Tus promesas son sí y son amén, Señor, y ninguna palabra que tú has dicho se cae al piso, Señor, sino que todo se cumple. Por eso hoy decidimos, Señor, que nosotras también vamos a ser así, Señor, que todo lo que tú nos has dado, Señor, es para practicarlo, Señor, para ponerlo por obra en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos, Señor. Gracias por estos regalos maravillosos que tú nos has dado, Señor. Bendecimos cada hijo, bendecimos nuestras generaciones, bendecimos nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros chorlos y todos los demás que vienen hacia adelante, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.